Piense. La vida intelectual y el amor de Dios, por John Piper. Introducción. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3 al 5. Este libro es un ruego para que abracemos el pensamiento serio como un medio de amar a Dios y a las personas. Es un ruego para rechazar el pensamiento excluyente, uno u otro, cuando se trata de la mente y el corazón, el pensamiento y el sentimiento, la razón y la fe, la teología y la doxología, la labor mental y el ministerio de amor. Es un ruego para tomar al pensamiento como un medio necesario y ordenado por Dios para conocerlo a Él. El pensamiento es una de las maneras importantes en que ponemos el combustible del conocimiento sobre el fuego de la adoración y el servicio al mundo. Conocer, valorar y vivir para la gloria de Cristo. La meta suprema de la vida es mostrar la gloria de Dios por todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, especialmente la gracia que nos ha demostrado en la obra de Cristo. La manera de glorificarlo es conocerlo verdaderamente, valorándolo por sobre todas las cosas y viviendo de una manera que muestre que Él es nuestro tesoro supremo. Tengo la plena seguridad y la esperanza que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 1, del 20 al 21 y 23, capítulo 3, versículo 8. Por lo tanto, la razón principal por la que Dios nos ha dado la mente es para que podamos buscar y encontrar todas las razones que existen para valorarlo en todas las cosas y por sobre todas las cosas. Él creó el mundo para que a través de éste y por sobre éste pudiéramos valorarlo a Él. Cuando más entendemos su grandeza, conocimiento, sabiduría, poder, justicia, ira, misericordia, paciencia, bondad, gracia y amor incomparables, más lo valoraremos. Y cuanto más lo valoramos, más será glorificado de manera consciente y gozosa. La idea de este libro es que el pensamiento es un medio dado por Dios para ese fin. ¿Para quién es este libro? ¿Es para estudiantes? Sí. Si usted está de acuerdo conmigo en que todos deberíamos ser estudiantes. El diccionario dice que estudiante significa cualquier persona que estudia, investiga o examina atentamente. Es muy difícil pasar por la vida sin examinar algo atentamente. Pero en especial este libro es para el cristiano, esté o no estudiando, que quiera conocer mejor a Dios, amarlo más y preocuparse por el bienestar de las personas. Sí, tengo preocupaciones. Por ejemplo, espero que este libro ayude a rescatar a las víctimas del pragmatismo evangélico, de los atajos pentecostales, del anti-intelectualismo pietista, de la aversión y convicción pluralista, de los trucos académicos, de la evasión terapéutica de la Biblia, de la excesiva simplificación periodística, de la fascinación musical, del deseo irresistible de YouTube y de los malabares del posmodernismo. En otras palabras, creo que el pensamiento es bueno para la Iglesia en toda manera. No exagerar el caso. Odio parecer altanero, como lo parece cada libro sobre el pensamiento. Así que vea si esto ayuda. Proviene de Nicolás Wolterstorff, un filósofo, lo cual hace que su franqueza sea más convincente. Él admite que el exceso de intelectualismo es una plaga, al igual que el antiintelectualismo. El exceso de intelectualismo suena así. Si usted usa las manos o enseña a aquellos que usan sus manos, usted es inferior a aquellos que solamente usan la cabeza. Los músicos que practican son inferiores a los musicólogos. Los pintores son inferiores a los expertos en historia del arte. Los profesores de negocios son inferiores a los economistas.
Quienes enseñan a predicar son inferiores a los teólogos. La actitud básica fue expuesta sucintamente por Aristóteles. Pensamos que los expertos en cada oficio son merecedores de mayor respeto y admiración que quienes trabajan con sus manos. No es así, dice Wallerstoff. Agrega, es una actividad extraña para que la asuman los cristianos, ya que Jesús fue el hijo de un carpintero y en las primeras páginas de la Escritura se lo representa a Dios como un hacedor, no como un pensador. Así que no quiero exagerar el caso. No se trata de ir a estudiar u obtener títulos o tener prestigio. No se trata de la superioridad de los intelectuales. Se trata del uso de los medios que Dios nos ha dado para conocerlo, amarlo y servir a las personas. El pensamiento es uno de esos medios. Me gustaría alentarlo a pensar, pero no se impresione demasiado de usted mismo cuando lo haga. La Biblia dice, si pides discernimiento, si la buscas como la plata, entonces hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 3 al 6. Necesito toda la ayuda posible para amar el conocimiento de Dios más que a las ganancias de la plata. Asumo que usted también lo necesita, así que escribí este libro para recordarme el lugar del pensamiento en la búsqueda de Dios. Como un pequeño eco de Calvino y de Agustín, digo con ellos, me cuento entre aquellos que escriben mientras piensan y aprenden mientras escriben. Si usted se une a mí, espero que lo encuentre útil. Organización del resto del libro. Si usted es del tipo de personas que busca ayuda en un mapa vial antes de un viaje, lea el resto de esta introducción. Si prefiere encontrar más sorpresas a lo largo del camino, pásela por alto. Aquí va un boceto de hacia dónde nos dirigimos. Cuento mi propia historia en el capítulo 1. Una de las razones es porque creo que es honesto exponer mis antecedentes, influencias y luchas. Esto le da a usted la posibilidad de poner mis pensamientos en contexto y aceptar algunas de mis limitaciones. Otra razón es porque creo que mi propia experiencia es típica de muchos evangélicos en cuanto a las tensiones que experimenté en el despertar de la vida intelectual. Usted podría encontrar ánimo al seguir a un colega en la lucha. Tercero, la mayoría de los asuntos que plantea este libro emerge de mi propia interacción con el mundo de Dios y la palabra de Dios, de modo que mi travesía sirve como un portal adecuado para el panorama que estudiaremos. El capítulo 2 cuenta la historia de cómo Jonathan Edwards hizo un gran impacto en mi experiencia de la vida intelectual. Aunque murió hace más de 250 años, su impacto todavía es enorme en muchos pensadores de hoy. La historia de mi encuentro con él forma la base del resto del libro. Él me proporcionó el fundamento más profundo sobre cómo el pensamiento y el sentimiento se relacionan entre sí. Hizo esto mediante su visión de la naturaleza trinitaria de Dios. En el capítulo 3 vamos de un enfoque más o menos autobiográfico que clarifique el objetivo del libro, capítulos 1 y 2, a lo que realmente me refiero cuando hablo de la tarea de pensar. Lo que tengo en mente en forma prioritaria es el maravilloso acto de leer. La mejor lectura de la literatura más reveladora, especialmente la Biblia, requiere pensar seriamente. Ese es el punto del capítulo 3. Los capítulos 4 y 5 intentan mostrar que el pensamiento funciona y cómo funciona en el proceso de llegar a la fe en Jesús. Uno podría deducir de los efectos generalizados del pecado para incapacitar nuestra mente que el pensamiento no tiene un papel significativo en cómo Dios crea la fe salvadora. Pero veremos el papel crucial del pensamiento en llegar a la fe y en el sustento de la misma. Habiendo aclarado el papel del pensamiento en cómo llegamos a la fe en Cristo, en el capítulo 6 nos ocuparemos del papel del pensamiento en cómo damos cumplimiento al gran mandamiento, amar a Dios. Jesús dijo que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, según Mateo 22:37. Algunos han tratado esto como si significara, piensa bien y piensa acertadamente, y ese acto de pensar es amar a Dios. Pero lo pongo en duda. Sugeriré que amar a Dios con la mente significa que nuestro pensamiento esté totalmente concentrado en hacer todo lo posible para despertar y expresar la profunda plenitud de valorar a Dios por sobre todas las cosas. Valorar a Dios es la esencia de nuestro amor por Él, y la mente sirve a este amor al comprender,
de manera imperfecta y parcial, pero verdadera, la verdad, la belleza y el valor del tesoro. ¿Cuál es el fundamento bíblico para la noción de amar a Dios con la mente? De eso trata el capítulo 6. Pero todo el contenido de los capítulos 1 al 6 no tendría sentido si el conocimiento real fuera imposible de alcanzar o si no hubiera nada que conocer. En la actualidad, un concepto común expresa que el conocimiento de las cosas fuera de nuestra mente es imposible. Uno de los nombres dados a esta actitud es relativismo. En los capítulos 7 y 8 trato de explicar de qué se trata y qué pensaba Jesús sobre el tema. En el capítulo 7 doy razones de por qué el relativismo no es intelectualmente convincente ni es recto moralmente. Después, en el capítulo 8, trato de desarrollar un sistema inmunológico contra el virus intelectual del relativismo, inocuándole, si está dispuesto, 7 aspectos dañinos e inmorales de la enfermedad. Mi objetivo es llegar a una confianza y libertad profundamente pacíficas para ver, saborear y decir la verdad cuyos tesoros están escondidos en Jesucristo. Pero esta actitud esperanzada, dirigida hacia la búsqueda de la verdad, exaltadora de Cristo, mediante el uso de la mente, no ha sido la impronta de la historia cristiana reciente. Un antiintelectualismo generalizado flota en el aire. En el capítulo 9 trato de ayudarle a percibir esta atmósfera. Una manera de ver los capítulos 9 al 11 es que son mi esfuerzo por mostrar que los supuestos pilares bíblicos a favor del antiintelectualismo son muy inestables. Pero el fundamento bíblico para el uso sólido de la mente para amar a Dios y al hombre es profundo y firme. Dos pasajes de las Escrituras parecen, a simple vista, promover el antiintelectualismo. Uno es Lucas 10:21, donde Jesús dice: gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son niños. Acordamos esto. Gracias por esconder estas cosas de las que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Abordamos esto en el capítulo 10. El otro pasaje es 1 Corintios 1:20. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Este es nuestro enfoque en el capítulo 11. Estos dos pasajes han llegado a ser pilares en la casa del antiintelectualismo. Es llamativo cuán similares son estos pasajes en cuanto a lo que enseñan, pero resultan ser pilares verdaderamente inestables. El resultado de nuestro estudio de estos pilares es que no son advertencias contra el pensamiento cuidadoso, fiel, riguroso y coherente de la búsqueda de Dios. En realidad, la manera en que Jesús y Pablo emitieron estas advertencias nos obligan a dedicarnos al pensamiento serio, incluso para comprenderlas. Lo que descubrimos es que el orgullo no hace distinción de personas. Los pensadores serios pueden ser humildes y los místicos poco cuidadosos pueden ser arrogantes. El objetivo de este libro es alentar el pensamiento serio, fiel y humilde que lleva al verdadero conocimiento de Dios, lo cual nos conduce a amarlo, rebosando de amor hacia los demás. Hay una manera particular de pensamiento que evita los riesgos del orgullo, tanto para el hombre común como para el más instruido. En el capítulo 12 vislumbramos eso en la maravillosa advertencia de Pablo contra el conocimiento que envanece. El enfoque aquí está puesto en 1 Corintios 8 del 1 al 3 y en Romanos 10 del 1 al 4. La lección del capítulo 12 es que el pensamiento es peligroso e indispensable. Sin la profunda obra de la gracia en el corazón, el pensamiento envanece. Pero con esa gracia el pensamiento abre la puerta al conocimiento humilde. Ese conocimiento es el combustible del fuego del amor a Dios y al hombre. Pero si nos alejamos del pensamiento serio en nuestra búsqueda de Dios, ese fuego se apagará tarde o temprano. Finalmente, en el capítulo 13, desarrollamos la implicación del capítulo 12, de que todo pensamiento, todo aprendizaje, toda educación, toda enseñanza formal o informal, simple o compleja, existe para amar a Dios y al hombre. Tomamos la verdad de 1 Corintios 8, del 1 al 3, y la aplicamos al conocimiento de Dios mediante su otro libro, el mundo creado de la naturaleza y la vida humana. El resultado es que la tarea de toda la erudición cristiana, no solamente los estudios bíblicos,
es estudiar la realidad como una manifestación de la gloria de Dios, hablar y escribir acerca de ella con fidelidad, saborear la belleza de Dios en ella y hacer que sirva para el bien del hombre. Cuando los cristianos hacen trabajo académico con poca referencia a Dios, abdican a la erudición. Si el universo y todo lo que hay en él existen por diseño de un Dios infinito y personal, para hacer que su gloria multiforme sea conocida y amada, entonces tratar cualquier tema sin hacer referencia a la gloria de Dios no es erudición, sino insurrección. En resumen, todas las ramas del conocimiento y este libro sobre el pensamiento existen en última instancia con el fin de conocer a Dios, de amarlo y de amar al hombre por medio de Jesucristo, ya que amar al hombre significa, a fin de cuentas, ayudarlo a ver y a disfrutar de Dios en Cristo para siempre. Es profundamente correcto decir que todo pensamiento, todo aprendizaje, toda educación y toda investigación son para conocer a Dios, para amarlo y para manifestarlo, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36.